Buenos días para todos, Dios les bendiga. 31 de agosto del 2020, 7:45 de la mañana. Gracias por conectarse en esta mañana conmigo. También a los que con posteridad ven los videos. Muchas gracias por continuar en este tiempo. Continuamos reflexionando en las escrituras. Estamos viendo los fundamentos acerca de Cristo, los fundamentos firmes que nos llevan a Cristo. Cómo en el Antiguo Testamento Dios había prometido un Salvador, Cristo no apareció de la nada. Y agradezco mucho a las personas que se conectan conmigo y también a los que ven el video más adelante. De verdad ha sido un privilegio todo este tiempo desde que comenzó esta pandemia, poder compartir la palabra, porque ha sido la gracia del Señor. He visto cómo Dios ha bendecido las vidas, como Dios bendice mi vida, primeramente porque soy yo el primero el que soy ministrado por esta palabra, porque no soy yo aquí dando una charla de coaching, sino es el Señor que nos habla a través de su palabra. Y en esta mañana le pido al Señor que Él nos hable. Le pido al Señor que Él nos hable. El incendio de la Sierra de Huelva afecta ya unas 10.000 aquí un pequeño incidente técnico, ya lo arreglo. Vamos a pedirle al Señor esta mañana que Él nos hable a través de su palabra y que sea su Espíritu Santo trayendo luz a nuestro corazón a través de las Escrituras. Padre Celestial, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, Señor, en esta mañana. Una nueva mañana más, un día más, Señor, amado Dios, que nos permites vivir por tu misericordia, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que sea tu escritura, Señor, que sea tu palabra hablando a nuestras vidas y corazones, que traspase, Señor, nuestra vida, Señor, que sea como esa espada de doble filo, Señor, que penetra lo más profundo y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Padre Santo, que se ha revelado en nuestro corazón, se ha desnudado ante tu palabra, Señor Dios Todopoderoso, y podamos entender cuán grande eres tú y cuánta necesidad tenemos de ti. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente un saludo cordial para los que se conectan, un saludo para los que con posteridad ven este video. La semana pasada estuvimos viendo cómo el Señor había liberado al pueblo de Israel. Cómo el Señor, con su mano poderosa, había libertado a los israelitas para que ellos vieran su gran poder, para que fuera manifestado su gran poder en medio de su pueblo, para que su nombre fuera glorificado y se dieran cuenta que no eran sus fuerzas, sino que era el Señor el que los liberaba. Pero ya se dejaba ver algo, y era el corazón rebelde de este pueblo. El corazón incrédulo de este pueblo. Cuando los egipcios venían, lo primero que hicieron fue, en lugar de clamar a Dios, quejarse contra Moisés. Eso fue lo primero que hicieron. En lugar de clamar a Dios, se empezaron a quejar. Moisés, ¿para qué nos trajo para acá? Nos trajo a morir, nos van a matar. Habían mejores tumbas en Egipto. Y el Señor les mostró su poder y les dijo, los egipcios que vieron nunca más los van a volver a ver, y los enterró en el mar. Y estos hombres, dice al final, que tuvieron temor y adoraron al Señor. Comienza el tránsito en el desierto de estos hombres y mujeres, y nos vamos a dar cuenta que ese temor se fue disipando conforme fueron pasando las circunstancias de la vida. Conforme empezaron a tener necesidades físicas, empezaron a murmurar contra Dios, a quejarse contra Dios. Acompáñenme por favor a Éxodo capítulo 16. Acompáñenme a Éxodo 16. Dice,
Después toda la comunidad de Israel partió de Elim y viajó al desierto de Sin, ubicado entre Elim y el monte Sinaí. Llegaron el día 15 del segundo mes, un mes después de salir de la tierra de Egipto. Allí también toda la comunidad de Israel se quejó de Moisés y Aarón. Versículo 3. Si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban. Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Como les decía hace un momento, vieron cómo el Señor los libró y sin embargo no confiaban en Él. Y empezaron a devolverse, a decir, ay, en Egipto nosotros podíamos comer de las ollas, en Egipto comíamos lo que quisiéramos. Un momento, ¿cómo así que comían lo que quisieran si eran esclavos? En Egipto no tenían la libertad de hacer lo que querían porque eran esclavos. Entonces, no, es que nosotros allá teníamos y aquí nos vinieron fue a matar de hambre. Estaban libres, ¿qué más que la libertad? Y sin embargo se quejaban porque en ese momento tenían hambre y no confiaban en que el Señor los iba a alimentar. Claro, la situación era difícil. No iban a conseguir comida por ninguna parte porque era un desierto. Moisés no les podía dar comida. ¿Sí? No había al menos un de uno, un ara, un justo, lo que fuera. ¿Sí? No lo había, ¿cierto? Era un desierto. No tenían nada que comer ni nada que tomar. Precisamente Dios los había llevado allí para que ellos aprendieran a confiar en Él, a que dependieran de Él. Así nosotros también debemos aprender a depender de la providencia de Dios. Dios nos quiere llevar a que dependamos de su providencia. Esto si confiamos en Él, claro está. Porque si no confiamos en Él, pues no vamos a confiar jamás en su providencia. Vamos a pensar que nosotros somos los únicos que somos capaces de proveernos. De que por nuestra fuerza, de que por nuestro esfuerzo, podemos darnos lo que necesitamos. Que tenemos un trabajo, que lo hacemos, que estamos sanos. Pero eso, si por la providencia de Dios no lo tuviéramos, no seríamos capaces. Lo que tenemos, lo tenemos porque Dios en su misericordia nos lo ha dado. Y el Señor quería hacer entender a este pueblo que Él era su proveedor. Dios era el único que podía ayudarles en esta situación. Y así como Dios es quien provee para nuestras necesidades, así también Dios es el único que provee nuestra salvación. Y eso es lo que quería mostrar a través de esta situación con este pueblo, que Él era el único que podía proveer salvación del pecado, que es la peor esclavitud y la peor hambre que nosotros podremos tener. Es peor que esta pandemia. Si hay una pandemia terrible, es la pandemia del pecado, que ha costado millones de vidas, millones de muertes y sobre todo muerte eterna. Esa sí es una pandemia trágica. Esa sí es una pandemia de verdad, que ha permanecido a lo largo de la historia y cuya única cura la humanidad ha despreciado. Hay una única cura, a diferencia de esta pandemia en la cual no han encontrado la vacuna. Esa pandemia del pecado sí tiene una vacuna, tiene una cura y una cura eterna, que es Cristo. Pero muchos han despreciado la vacuna. Volviendo a nuestro tema particular, Dios quería hacerles entender que Él era la única provisión para ellos, a los israelitas. En el versículo 11 de este capítulo 16, dice: luego el Señor le dijo a Moisés: he oído las quejas de los israelitas, ahora diles, por la tarde tendrán carne para comer y por la mañana tendrán todo el pan que deseen, así ustedes sabrán que yo soy el Señor. ¿Qué les dijo el Señor? Ah, tienen hambre, listo, les voy a dar lo que quieren.
lo que necesitan para que se den cuenta que yo soy el único que les puede proveer el alimento. ¿Qué necesitan? Ellos no merecían nada, absolutamente nada de Dios. Y aún más cuando se pusieron a quejarse viendo todo lo que el Señor había hecho. No lo merecían. Pero sin embargo, por su gracia, prometió darles comida. Análogamente, nadie merece la gracia y la misericordia de Dios. Ni usted ni yo la merecemos. No hay mérito alguno que podamos tener para que Dios nos mire con agrado. Solamente su gracia hace que Él torne su misericordia hacia nosotros. Su gracia, porque a Él le place, porque quiere. No porque nosotros hagamos algo para moverlo a Él. Dios derrama su gracia y su misericordia para rescatarnos del castigo eterno. Por su gracia manda al Espíritu Santo para poner fe en nuestro corazón y que podamos ver a Cristo. Y podamos ser librados de ese castigo eterno. De lo contrario, condenación y muerte. Que todos merecemos el castigo eterno. Como dice en Romanos, no hay justo, ni uno. No hay nadie que haga lo bueno. No hay ni uno solo. Y todos merecemos el castigo de Dios por causa de nuestro pecado. Pero Él derrama su misericordia. Israel es el ejemplo de que Dios derrama su misericordia vez tras vez, su gracia vez tras vez, en un pueblo rebelde y obstinado que no quiso escuchar. En el versículo 13 de este capítulo dice: esa tarde llegó una cantidad enorme de codornices que cubrieron el campamento, y a la mañana siguiente los alrededores del campamento estaban húmedos de rocío. Cuando el rocío se evaporó, la superficie del desierto quedó cubierta con copos de una sustancia hojaldrada y fina como escarcha. Los israelitas quedaron perplejos al ver eso y se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Porque no tenían ni idea de lo que era. Dios proveyó comida, les mandó codornices. Muchas codornices, porque pues una codorniz es pequeñita. Para los que conocen cómo son las codornices son unos pajaritos así de grandes. Son pequeñitos. Y Dios les mandó codornices para que comieran, ya que estaban desesperados porque no tenían carne. Y les mandó una escarchita. Y ellos se preguntan: ¿qué es esto? Por eso se llama maná. Maná quiere decir: ¿qué es esto? Les envió maná y les proveyó alimento. Cuando Adán y Eva pecaron contra Dios y quedaron así separados de Él, Dios prometió enviar un Salvador para rescatarlos. Génesis 3:15, acuérdese. Trataron de hacerse ropa de hojas. O sea, quisieron hacer las cosas a su manera, tapar la vergüenza a su manera. Pero el Señor les dio pieles de animales. Dios en su misericordia y gracia aceptó la ofrenda de Abel. Acuérdese que Abel hizo la ofrenda conforme Dios lo había mandado y la aceptó por su gracia, no por quién era Abel, ni porque haya hecho algo bueno o no, hice lo mejor, no. Por su gracia. Por su gracia salvó a Noé y a su familia del diluvio. Después de 120 años donde había proclamado el juicio. Sacó a Abraham de la idolatría. Protegió a la familia de Jacob del hambre por medio de José. Y llamó a Moisés a rescatar a los israelitas del Egipto, de la esclavitud en Egipto. Por su misericordia abrió el mar, que fue lo que vimos la semana pasada. Ahora les dio comida. Nadie, ninguna de estas personas merecía todas estas cosas que Dios había prometido o que había hecho. Solamente por su gracia y su misericordia lo hizo. Adicionalmente a esto,
Dios proveyó el maná fielmente a los israelitas durante todo el tiempo que estuvieron en el desierto. Éxodo 16:35. Y los israelitas comieron maná durante 40 años, hasta que llegaron a la tierra donde se establecerían. Comieron maná hasta que llegaron a la frontera de la tierra de Canaán. Durante todo su peregrinaje en el desierto, Dios no dejó de proveer el maná, aun cuando toda esa generación murió por su pecado, murió por su rebeldía, porque no creyeron a Dios. Eso lo vamos a ver más adelante, porque no creyeron en la promesa. Toda esa generación murió, incluyendo Moisés. Pero en esos 40 años Dios no dejó de proveer el maná día tras día. En este capítulo, para no extenderme mucho, les dice a ellos, tienen que recoger a diario el maná, no acumular, solamente el día antes del sábado, el día de reposo, van a recoger 2 raciones de maná. Los que querían recoger de más en los días que no le tocaba, se les pudría el maná. Les aparecía lleno de gusanos. ¿Por qué? Porque Dios quería hacerle ver a este pueblo que Él era su provisión diaria. Por eso el Señor en el Padre Nuestro dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Debemos aprender a vivir conforme a lo que Dios nos da cada día y no acumular. Cuando tenemos la tendencia a acumular, nuestra mente se pudre. Se pudre por la codicia y queremos más y más y más. El Señor nos enseña a vivir de una manera sencilla, cada día recibiendo sus bendiciones y entendiendo que sus providencias son diarias. Y que cada día debemos depender de Él como nuestro proveedor. ¿Proveedor de qué? No solamente de lo físico, sino también como nuestro proveedor espiritual. El único que puede proveer el alimento para nuestra alma, la salvación para nuestra vida. Él no les falló nunca. Nunca les faltó comida. Y podemos confiar en Él, que así como no le falló al pueblo de Israel, no va a dejar de cumplir su palabra en esta mañana. Para ti y para mí, Él va a ser tu proveedor y tu sustentador. Él va a ser quien provea a tu espíritu el alimento necesario para tener una vida tranquila, justa y reposada. Si tú en esta mañana no has creído en el Señor, Él va a proveer para ti salvación. Si tú tienes fe en Él, si tú crees que su palabra es fiel y verdadera, Él va a proveer ese alimento espiritual en la persona de Cristo. Aunque Dios les proveía comida todos los días y a diario tenían eso, este pueblo murmuró otra vez más. Y lo vamos a seguir viendo, que este pueblo va a seguir murmurando vez tras vez, aunque ve el poder y la misericordia de Dios. ¿Y por qué empezaron a murmurar? Porque les dio sed. Claro, es natural. Estaban en el desierto, Dios les dio comida, pero ahora no podían saciar la sed. Y tener sed es mucho más complejo que tener hambre. Uno con hambre puede aguantar cierto tiempo. Siente uno ahí el retorcijón en el estómago, pero digamos que no te va a dar tanta mella como cuando tienes sed. Cuando el cuerpo te empieza a pedir agua. Sin agua no podemos sobrevivir mucho tiempo. Entonces calcule usted el peso o la angustia de Moisés cuando esta gente se empezó a quejar. ¿Dónde lo vemos? En el siguiente capítulo. Capítulo 17 de Éxodo. Dice, por orden del Señor, versículo 1, por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo de un lugar a otro. Mientras acamparon en Refidim,
Finalmente acamparon en Refidim, pero allí no había agua para que el pueblo bebiera. Así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. Danos agua para beber, reclamaron. Cállense, respondió Moisés. ¿Por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Pero ellos, atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales? Entonces Moisés clamó al Señor, ¿qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrearme. El Señor le dijo a Moisés, pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a los ancianos de Israel para que te acompañen. Yo me pararé frente a ti sobre la roca, en el monte Sinaí. Golpea la roca y saldrá agua a chorros. Entonces el pueblo podrá beber. Así que Moisés golpeó la roca como se le indicó y el agua brotó a chorros a vista de los ancianos. Volvieron a murmurar, pelearon contra Moisés. A tal punto en que Moisés dijo al Señor, ¿yo qué hago con esta gente? Me tiene desesperado. ¿Qué hago? Entonces el Señor le dijo, golpea la roca. Toma la vara y golpea la roca. ¿Por qué hizo esto el Señor? Por misericordia, por gracia. Porque perfectamente a causa de esta murmuración el Señor podía haberlos juzgado. Pero no hizo así, sino que les dio lo que pedían. Dios lo hizo así para mostrar que Él podía hacerlo de una forma milagrosa. Él podía haberles dicho, cabe en un pozo y hubiera salido agua. Pero el pueblo no hubiera glorificado a Dios porque hubieran dicho, no, hicimos un pozo, aquí había un acuífero y ya. Pero el Señor hizo algo imposible, hacer brotar de una roca agua. Hacer brotar de una roca agua. Él quería que los israelitas supieran que Dios, que Él, Dios mismo, era el único que podía rescatarlos de la muerte. No había otro. Asimismo, Moisés tuvo que hacerlo conforme Dios le dijo. Más adelante veremos que Moisés hizo algo que no iba conforme a la voluntad de Dios y por esta razón él no entró a la tierra prometida. Pero en este caso lo hizo conforme a como Dios le dijo. Le dijo, golpea la roca con la vara. Y él la golpeó y salió agua. Las cosas se hacen a la manera de Dios. La salvación es a la manera de Dios y es en la persona de Cristo, que es el único medio provisto para que tú y yo seamos salvos. A nuestro modo, a nuestra forma, las cosas no salen. Este pueblo, cada vez que enfrentaba una situación difícil, Dios sabía qué era lo que había que hacer y les ordenaba que hicieran lo correcto. Y ese Dios de Israel no ha cambiado, es el mismo Dios. Él no deja que encontremos por nuestra cuenta una salida para escapar del pecado. Porque el único camino es Cristo. Usted puede decir, no, yo soy muy bueno, yo hago buenas cosas, por eso Dios me va a dar un lugar en el cielo. No, no va a pasar. Si tú persistes en creer eso, te vas a ir al infierno. Por eso dice el dicho popular que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Está pavimentado hacia allá. Tus buenas intenciones no te van a llevar al cielo, por el contrario. Van a hacer que tu camino al infierno sea una rampa. Derechito para abajo. Dios es el salvador de todos los que dejan de confiar en sí mismos
y confían solo en Él. Solamente depositando la confianza en Cristo, que es el Salvador, depositando la confianza en el único medio que Dios ha provisto para salvación, es que podemos tener esa redención. Si tú estás buscando esa salida, si te has dado cuenta que necesitas correr y huir del pecado, si te has dado cuenta a través de la Escritura, a través del Evangelio, por medio del Espíritu Santo, que debes huir de todo esto, o si has sentido que te hace falta algo, es tiempo que corras a Cristo. El Espíritu Santo te está llamando a que pongas la fe en Cristo, a que te des cuenta que ni los vicios, ni los placeres, ni el orgullo, ni el confiarse en una buena vida o una buena posición te van a salvar y van a satisfacer tu vida. Solo Cristo va a traer esa paz que tú necesitas, que no has tenido. Él es el camino, la verdad y la vida, el camino para que los pecadores escapen. La verdad acerca de Dios. Él es la verdad porque es el Dios verdadero y en Él solamente hay salvación. Y la vida, porque cuando te encuentras con Él, obtienes la vida eterna. Cuando el Señor mandó, Moisés golpeó la roca en obediencia al Señor y fluyó agua. Y fue suficiente para el pueblo. ¿Cuánta agua fue? Un caudal enorme. Muchos metros cúbicos por segundo corrieron ahí porque era mucha gente. 2 millones de personas, animales. Era mucha gente más su ganado. ¿Sí? Y hubo agua suficiente para todos. Porque nada es imposible para Dios. Recuerde usted que Él fue el que creó todo. Entonces, si Él fue capaz de crear el universo, ¿por qué no iba a hacer brotar agua de una roca? ¿Y por qué lo hizo? Por gracia. Para salvar a este pueblo, mostrar su gran poder y preservar esta nación para que su gloria fuera proclamada cuando el libertador viniese de la línea de esta nación. Esta gente no trabajó por comida. Esta gente no hizo nada para obtener esa comida. Como les decía hace un rato, ellos no merecían que Dios les diera eso. Y Dios se los dio. Y no les pidió nada a cambio. No digo, bueno, yo les doy la comida, pero entonces, a ver, pórtense bien. O háganme sacrificios, o sí. No. Él les dio agua y comida porque Él es un Dios de amor y misericordia. Asimismo, así como Él les dio gratuitamente comida y bebida, hoy te ofrece gratuitamente a ti un regalo, el perdón de pecados. Pero si crees en Él. Efesios capítulo 2. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos salva por gracia.
Si usted quiere ver esto, puede extenderse en esta parte, en esta sección. Si quiere, lo vemos. Versículo 1 del capítulo 2 de Efesios dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. ¡Muertos! Muertos, ¿cómo estábamos? ¿O cómo estamos antes de conocer al Señor? Antes de creer en Él. ¡Muertos! ¡Muertos! Si tú no crees en Cristo esta mañana, estás muerto. Eso es lo que dice la Escritura, muerto. Versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando tú y yo no conocemos a Cristo, somos llamados hijos de desobediencia, y dice que estamos bajo la corriente de este mundo. Es lo que vemos hoy en día, la gente sigue los ires y venires de lo que el mundo les dicta. Si el mundo les dice que los homosexuales, que ser homosexual es algo normal, nos conformamos. Que ser corrupto es algo normal, ¿no? Que decir groserías es normal. Que engañar es normal, que adulterar es normal. Seguimos para aquí, para allá. Y lo hacemos. Sin un atisbo de tan siquiera remordimiento. Tan siquiera. Porque el remordimiento no es tampoco bueno. Versículo 3, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo. Todos estábamos ahí metidos, todos. No es que porque yo te hablo desde este lado, yo, ay, soy un ángel alado. No, por favor. Yo también estaba metido ahí. En los deseos de nuestra carne. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando no conocemos al Señor, cuando no nos hemos arrepentido de manera genuina, somos gobernados por nuestra carne, somos gobernados por nuestros deseos y nuestros pensamientos. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Este pueblo de Israel no era muy diferente a nosotros. O más bien, nosotros no somos muy diferentes a este pueblo. Pero Dios, que es rico en misericordia, como dice el versículo 4, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Ellos, aun siendo rebeldes, Dios por su misericordia les dio comida y los sustentó en el desierto y no los abandonó. Nosotros, aun siendo rebeldes y pecadores, Cristo vino a darnos vida. Dice, y juntamente con Él nos resucitó. Esto es para todo aquel que cree en Jesús. Si tú quieres pertenecer a este grupo, es el momento que le pidas al Espíritu Santo que coloque convicción de pecado, justicia y juicio en tu vida para que puedas ver a Cristo y puedas ver que la salvación es gratuita porque Él obró por nosotros. Dice, y juntamente con Él nos resucitó, versículo 6, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por eso, dice el versículo 8, por gracia sois salvos, por medio de la fe, lo que ya leímos al principio. ¿Sí ve? Nosotros no merecemos nada. Dios lo hizo todo. Dios lo hizo todo. Tito 3:5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo.
¿Tú crees que yendo a Monserrate los domingos, subiendo el sendero de rodillas o haciendo ahí la subida, porque es una subida fuerte de todas maneras, ¿tú crees que haciendo esa obra vas a ser salvo, vas a ganar méritos con Dios? ¿Tú crees que dándole un mercado a una persona vas a hacer méritos con Dios? ¿Tú crees que siendo buen esposo, buena esposa, buen papá, buena mamá, buen vecino, buena vecina, haces méritos con Dios? No, en absoluto. Solamente depositando la fe en Cristo Jesús es que somos salvos. ¿Por qué? Porque Él ya lo hizo todo. Claramente lo dice aquí en Tito. Nos salvó no por obras de justicia, sino por su misericordia nos salvó. Por su misericordia nos salvó. Así como el pueblo de Israel fue salvo de la muerte en el desierto por su misericordia, así nosotros somos salvos por su misericordia. Por eso dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Si tú, mi querido amigo, mi querida amiga, persistes en pecado, así seas el hombre o la mujer más buena papa de este mundo, vas a morir. Porque la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando usted y yo reconocemos nuestra ruina espiritual, por más buena gente, por más caritativos que seamos, cuando reconocemos esa ruina espiritual, esa ruina en donde somos incapaces de obtener la vida eterna, de obtener salvación y un lugar en el cielo por nuestras obras, cuando reconocemos que nuestras miles, millones de hojas de higuera que nos cubren no nos sirven para nada, cuando lo reconocemos y reconocemos que necesitamos a alguien que nos salve del castigo eterno y nos libre de este cuerpo de muerte y nos libre de vivir atados a las corrientes de este mundo y a la esclavitud del pecado, viene la dádiva, el regalo. Podemos reconocer ese regalo. Está ahí, envuelto con una cinta, con un moño hermoso, grande. Y es la vida eterna que Cristo Jesús nos ha dado por su obra. Ahí lo podemos ver. Así como Dios protegió a los israelitas fielmente y les suplió todo lo que necesitaba, porque Él lo había prometido a Abraham, lo había prometido a Isaac, lo había prometido a Jacob, a José. Así podemos creer en esta palabra porque Dios lo promete y lo que Dios promete cumple. Primera de Juan 4:9 dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Corre a Cristo en arrepentimiento y fe en esta mañana. Y Él perdonará tus pecados. Te librará del pecado. Te limpiará de toda maldad. Y te dará una nueva vida para que andes en una relación correcta con Él. Y es una promesa y es real. Y Dios lo que promete no lo deja de cumplir. Como conclusión, podemos ver que la historia de la provisión de Dios en el Antiguo Testamento se reitera muchas veces. Y en el Nuevo Testamento también se menciona. Es una realidad que Dios proveyó milagrosamente a su pueblo. Y esto nos muestra su gran amor por Él. Y también muestra su poder soberano sobre toda la creación. Nos muestra que Dios
cumple sus promesas y que Dios es poderoso para salvar. Termino con esto. Salmo 105, 42. Porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. Él se acordó de lo que le había dicho a Abraham y protegió a su pueblo. Y él se acuerda de lo que le dijo a Abraham cuando le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Por eso mandó a Cristo, para traer libertad a esta humanidad esclavizada por el pecado. Y así como Dios trajo a Cristo y cumplió su palabra, Dios cumple su palabra en donde te dice que Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad si tú te arrepientes. Si tú confiesas tu pecado y reconoces tu ruina espiritual. La invitación en esta mañana es: arrepiéntete y cree, porque el Señor proveerá para ti salvación y vida eterna si lo haces. Porque Él te ha dado el regalo más maravilloso, que es Cristo. Dios los bendiga. Feliz inicio de semana. Con el favor de Dios estamos el miércoles aquí otra vez conectados. Chao.